Lo que vamos a ver ahora es el quinto par craneal, el nervio trigémino. Entonces, cuando empezamos a hablar de pares craneales, tenemos que hacer un estudio a través de las invariables anatómicas, que es un método de estudio que se utiliza tanto para histología, para esplenología, para estudiar los pares craneales, los cuales tienen una serie de pasos, ¿no? Entonces, para estudiar cualquier par craneal, lo primero que tenemos que determinar, obviamente después de darle el nombre, nervio trigémino, por nómina anatómica, por instrucción anatómica, los pares craneales siempre se deben designar en números romanos. ¿Listo? Y los pares medulares o espinales en números arábigos. Entonces, sabemos que tenemos 12 pares craneales enumerados en números romanos. Este es el quinto par craneal. Como es trigémino, tiene 3 ramas. ¿Ves? Sus ramas terminales, que son el oftálmico, el maxilar y el mandibular, al cual le vamos a designar como B1, es decir, 5-1, 5 romanos y 1, 5-2, 5-3. ¿Listo? Entonces, una vez que ya sabemos esa parte, tenemos que tener en cuenta también que el tipo de nervio que es. Entonces, los pares craneales, tenemos pares que son sensitivos, pares craneales que son motores, y en algunos pares, como el trigémino, se activa la parte sensitiva y la parte motora. A esos pares craneales les vamos a llamar pares mixtos. Entonces, si ustedes escuchan que es un mixto, ya saben que tiene actividad sensitiva y tiene actividad motora. Esa es la idea. Sin embargo, en algunos pares craneales también se activa la parte vegetativa, cuando son pares mixtos, ¿no? La parte autónoma, por ejemplo, el nervio facial, el nervio glosofaríngeo, el nervio vago neumogástrico, aparte tienen núcleos que son vegetativos, que quiere decir que van a tener una inervación autónoma a nivel de la secreción, ¿no? Este par craneal, que es el trigémino, es mixto, pero no es vegetativo. ¿Listo? Entonces va a ser sensitivo y va a ser motor. Va a ser el nervio principal que va a dar sensibilidad a todo lo que es la cara, ¿no? Entonces, a todo lo que es la cara, teniendo en cuenta que vamos a dividir, ¿no?, con lo que es, aquí está, con lo que es en los tercios, tercio superior, tercio medio y tercio inferior de la cara, a través de sus ramos, el oftálmico, el maxilar y el mandibular, ¿no? Es una vía vegetativa. ¿Qué quiere decir una vía vegetativa? Que va a llevar la información vegetativa producida o originándose en otros pares craneales, como es el facial y el glosofaríngeo. Y a través de nervios que están relacionados con el trigémino van a ir a inervar la glándula lagrimal, la glándula parótida, la glándula sublingual y submandibular. O sea, el trigémino no es vegetativo, pero sí es una vía vegetativa. ¿Listo? Bien, y a través de la parte motora va pues a inervar a los músculos masticadores principalmente, ¿no? Esa es su función. Entonces, una vez que sepan por qué es mixto, tenemos que ir a ver su origen. El origen del nervio trigémino está dado a través de esta estructura que se llama el tallo encefálico. Si ustedes recuerdan, el tallo está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Lo que nos interesa en este momento va a ser la protuberancia que están viendo acá. Entonces, la protuberancia en la parte media se llama el puente de Barolio, o sencillamente protuberancia o puente, que en su parte lateral ahí se hace visible el nervio. Cuando hablamos y lo podemos observar a simple vista, de eso se habla su origen aparente. Entonces, el observar a simple vista se llama el origen aparente. Entonces, acá existen, miren, en la protuberancia unas fibras. Estas fibras se llaman las fibras córtico-puntocerebelosas, es decir, que vienen desde la corteza cerebral, van a la protuberancia y a través del pedúnculo llegan al cerebelo. Entonces, las fibras córtico-puntocerebelosas y esta estructura que se llama el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, el tallo encefálico está unido al cerebelo a través de 3 pedúnculos: cerebeloso superior para el mesencéfalo, cerebeloso medio para la protuberancia y cerebeloso inferior para el bulbo. En este caso nos interesa el medio. Entonces, desde ese punto de vista, el origen aparente
sería en la protuberancia, en su parte lateral, entre las fibras córtico-pontocerebelosas y el pedúnculo cerebeloso medio. Ahí se hace visible con una fibra nerviosa sensitiva más ancha y una motora más delgada. No se olviden que de estos tres nervios, los tres son sensitivos, el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Pero solamente uno es motor, el mandibular. El mandibular es el que le da la característica de ser un nervio mixto. ¿Listo? Bien, entonces ahí hay una preparación que pueden observar, ¿no? Ahí está la protuberancia, el bulbo, no sobre el mesencéfalo, en la parte media estaría el origen aparente del trigémino. Ahora, cuando hablamos de origen real, el origen real hay dos situaciones de origen real. Cuando hablamos de un nervio que es sensitivo, es decir, mixto, en este caso el trigémino sensitivo y motor, el sensitivo tiene un origen macroscópico real y microscópico. El macroscópico sensitivo es un ganglio. Entonces, un ganglio tiene la característica de captar un estímulo, ¿no? Entonces, ese ganglio se encuentra a nivel de la cara anterosuperior del peñasco. ¿Se acuerdan de la fosita trigeminal? ¿Ve? Entonces, ahí se encuentra el ganglio trigeminal, ganglio semilunar o ganglio de Gassel. Y desde ahí, sus fibras, hagan de cuenta que está a este nivel, desde ahí sus fibras sensitivas viajan y van a ir al tallo a buscar núcleos. Estos núcleos ya son microscópicos, no podemos observar a simple vista. Ese es el origen real. Entonces tiene tres tipos de núcleos que vamos a hablar, uno a nivel del bulbo medular, uno a nivel de la protuberancia y otro a nivel del mesencéfalo. ¿Qué es lo interesante? ¿Con qué vías se relacionan? En el caso del bulbo medular, se relaciona con el dolor y la temperatura. Entonces, ese núcleo es el que capta la vía termoalgésica, termo de temperatura y algésica de dolor. El núcleo que se encuentra a nivel de lo que es la protuberancia va a estar relacionado con la vía del tacto y la presión. Vía táctil, fina y gruesa, o epicrítica y protopática, que así se denomina, y la presión. Y el núcleo mesencefálico va a estar regulado o va a estar relacionado con la vía, entonces, propioceptiva. ¿Qué es una vía propioceptiva? Es darnos cuenta de la posición de nuestro cuerpo en el espacio, ¿no? Esa es nuestra vía propioceptiva. Entonces nosotros ya nos damos cuenta dónde está nuestra lengua, nuestras piezas dentarias, nuestro paladar, todo, ya sabemos esa posición. Eso es darse cuenta de nuestra vía propioceptiva, para darles un ejemplo en este par craneal. Entonces, ese es su origen real y aparente. Miren, en este esquemita que lo van a encontrar igual en los atlas, Netter y su bota, la parte azul son los núcleos sensitivos y la parte roja los núcleos motores. Entonces, a nivel mesencefálico, protuberancial y bulbomedular, para salir hacia lo que es el ganglio, en este caso están ingresando, porque lo sensitivo es lo que captamos, ¿no? De nuestro medio interno o externo, captamos para mandar al cerebro. Y luego responde por la parte motora, ahí está el núcleo motor principal, inclusive existe un núcleo motor mesencefálico accesorio para llegar, y este va a salir para dar inervación a nuestros músculos masticadores principalmente. ¿Listo? Eso es con respecto al origen real y al origen aparente. Otro punto que se estudia en un par craneal es la trayectoria. Entonces, una vez que se hace visible al nervio a través de la parte lateral, ya saben, de la protuberancia, llega hasta la cara anterosuperior del peñasco, es decir, en la base del cráneo. Y de ahí va a dar sus ramas terminales, el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Entonces se va a relacionar a través de la base del cráneo, si ustedes recuerdan ahorita, el cuerpo del esfenoides, donde está la silla turca o silla hipoficiaria, y lateralmente está el seno cavernoso. Entonces, en el caso del oftálmico y el maxilar se va a relacionar con el seno cavernoso. Y de ahí se va a dirigir a la cisura orbitaria superior, o fisura orbitaria superior o esfenoidal, al agujero redondo mayor y al agujero oval. Entonces estamos hablando prácticamente del esfenoides, ¿no ven? Entonces, de esa manera se va a relacionar.
Entonces, para hablar, hacernos recuerdo un poquito, aquí estaría la base del cráneo, entonces la fosa cerebral media, ahí está la fosa trigeminal, y desde ahí se va a relacionar con lo que es la parte lateral del cuerpo de los esfenoides, donde está el seno cavernoso, esta dilatación venosa o desdoblamiento de la dura madre es el seno cavernoso. Y de ahí se relaciona para dirigirse a su orificio correspondiente, ¿no? Entonces, en el caso del oftálmico, la hendidura esfenoidal o cisura orbitaria superior; en el caso del maxilar, al agujero rotundo o redondo mayor; y en el caso del mandibular, al agujero oval. ¿Sí? Pero miren, en ese trayecto que aquí ya están, se relacionan con estos pares craneales. Se relacionan con el tercer par craneal. ¿Cuál es el tercer par craneal? El oculomotor o motor ocular común. El cuarto par craneal, el patético o tronclear. El sexto par craneal, sexto, el motor ocular externo, también llamado abducens. Esos nervios o pares craneales son motores y se relacionan con músculos del globo ocular, van a inervar a los músculos del globo ocular. En cambio, el trigémino, a través del oftálmico, solamente se relaciona con estos nervios. Por lo tanto, se van a relacionar también con musculatura del globo ocular. Enseguida vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí pueden observar lo que es el oftálmico, que está pasando por la hendidura esfenoidal, entre el ala menor y el ala mayor, para hacer recuerdo. Y miren, en su parte proximal o interna es un abultamiento. Ahí se va a insertar el anillo tendinoso de los rectos, o anillo de Zinc se llama. Y luego se hace una parte más prolongada, que es la parte ya más periférica, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. En el caso del oftálmico, por la hendidura esfenoidal. En el caso del maxilar, por el agujero redondo mayor. Y en el caso del mandibular, por el agujero oval. ¿Sí? Hay un agujero más aquí abajo que se llama el agujero redondo menor, o también llamado espinoso. ¿Se recuerdan qué pasa por ahí? La arteria meningia media, ¿lo ven? Y un ramo meningio del nervio mandibular, que eso ya tenemos que complementar. Entonces, directamente no se relaciona con las tres ramas terminales del trigémino, pero sí con una ramita del nervio mandibular. Entonces, de esa manera tenemos que ya ir viendo sus ramas terminales. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es rama por rama. Viene el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, ¿no? Entonces, con respecto al nervio oftálmico, que es la primera rama terminal que emite este nervio, es un nervio sensitivo. Por lo tanto, por norma, todos los que son sensitivos tienen que tener un ganglio. El ganglio es el encargado de captar estímulos. Entonces, ya para cuando ustedes estudien algo, si dice sensitivo, tiene que tener ganglio. ¿Se acuerdan del faciano? Séptimo par craneal. Es sensitivo porque es mixto, entonces ¿tiene ganglio? Sí, ¿no ve? ¿Qué se llamaba su ganglio? El ganglio angelical. Eso, ¿dónde se encuentra? En el primer codito. Eso, en la parte intrapretuosa a través de su primer codo. Entonces tienen que saber qué se llama ese ganglio y dónde se encuentra. En el caso del trigémino, el ganglio principal para los tres es el ganglio trigeminal, cara antero superior del peñasco. Pero ese es el principal. Ahora, cada uno tiene su ganglio, porque los tres son sensitivos. Entonces, cada uno va a tener su ganglio. En el caso del oftálmico, se denomina ganglio oftálmico, ganglio ciliar o ganglio lenticular, ¿no? Ahora, de este ganglio, ¿no?, el oftálmico se desprende del ganglio semilunar en su cara antero-interna y se divide en sus tres ramas. Entonces, este oftálmico va a dar tres ramas terminales que se llaman el nasal o nasociliar, el frontal y el lagrimal. La característica, independientemente, es que aparte de relacionarse con el seno cavernoso, ya sabemos, van a atravesar la hendidura esfenoidal. Ahí está la hendidura esfenoidal. Entonces, a este nivel, les decía, la parte proximal o medial
es más redondeada, está el tubérculo infraóptico o subóptico, y ahí se va a insertar este anillo tendinoso y van a hacer dos segmentos, un segmento medial y un segmento lateral. Por el segmento medial, por ahí entra una rama, el nasal o naso ciliar, y por el segmento lateral, el frontal y el lagrimal, ¿no? Esa es la diferencia por donde atraviesan las tres ramas terminales del oftálmico. Entonces, para completar esto, no se olviden que por fuera también atraviesa el cuarto par craneal, que es el patético o troclear, y el nervio frontal, que es la otra rama del oftálmico, ¿no? Entonces, patético, frontal, lagrimal, junto con la vena oftálmica. Y por dentro atraviesa entonces el tercer par craneal, que tiene una raíz superior y una raíz inferior, el motor ocular común, el motor ocular externo y el nasal o naso ciliar. ¿Listo? Esas son las estructuras que van a atravesar por la hendidura. Más superiormente está el agujero óptico, para el nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Ven? Entonces, pero ahora estamos viendo la hendidura esfenoidal. Entonces, si nos vamos a ver las relaciones, miren, este es el seno cavernoso. Aquí está la silla turca, aquí está la glándula hipófisis con su tallo hipofisiario, ahí, y lateralmente está perforado. No se olviden que este seno, igual que el seno sagital o longitudinal superior, inferior, seno recto, sigmoideo, son dilataciones, desdoblamientos de la dura madre que por ahí hace la circulación venosa. Entonces están atravesados a nivel de medial por la carótida interna, miren, y por los pares craneales que les he explicado, el tercer par craneal, el cuarto, el sexto par craneal, el oftálmico y el maxilar. El mandibular no se relaciona con este, ¿no? Con el seno cavernoso. El mandibular está más hacia abajo, yendo hacia lo que es el agujero oval. Bien, entonces entramos a lo que es el nervio oftálmico, atraviesa la hendidura esfenoidal o fisura orbital superior y va a dar sus ramas terminales, ¿no? Primero da sus ramas colaterales y luego va a dar sus ramas terminales. ¿Cuáles son sus ramas colaterales? Esas ramitas que tienen anastomosis con el tercer par craneal, con el cuarto par craneal, con el plexo carotidio y también con el recurrente o también llamado de Arno. Esas son sus ramas colaterales. En el caso de sus ramas terminales, entonces tenemos al nasal, que también se lo denomina naso ciliar, porque este inerva al ganglio sensitivo, que es el ganglio ciliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Entonces, para hacer un estudio, estamos hablando de esto. Entonces, aquí estaría la hendidura esfenoidal, está rota. Tenemos sus tres ramas terminales. Entonces, el que va por el techo de la órbita es el frontal. El que va hacia la glándula lagrimal, el lagrimal. Y el que va a inervar el ganglio es el naso ciliar, para que se den cuenta y puedan identificarlos a los tres nervios. Pero ahora también tenemos que ver cómo también los vamos a identificar a través de relaciones, por si acaso, anatómicas. El nervio frontal, entonces se relaciona con un músculo, el elevador del párpado superior. ¿Listo? Entonces, de los músculos del globo ocular, si ustedes recuerdan, son 4 rectos, ¿no ve? Superior, inferior, interno y externo. Hay 2 oblicuos, oblicuo mayor, oblicuo menor. Y uno que está encima del recto superior se llama el elevador del párpado superior. ¿Sí? Entonces, este nervio frontal camina por encima. Si vemos una disección, tenemos que cortar o segmentar el techo de la órbita, como están viendo acá. Se tiene que cortar. Y así en posición anatómica y en situación, miren, así podemos observar. Entonces, este es el elevador. Y por debajo viene el recto superior. Entonces, aquí está el etmoides, la lámina cribosa, la crista gallina, ¿ven? Entonces, esto es medial y esto es lateral. Por lo tanto, aquí está la fosita troclear. Este es el oblicuo mayor y por debajo está el recto interno. Acá, recto externo. Entonces, miren, este es el frontal, este es el que me interesa, que está por encima del
elevador del párpado superior. Ahora fíjense las relaciones que tienen estos músculos. Tienen inervaciones. Por ejemplo, este par craneal, ¿cuál será? Está inervando al oblicuo mayor. ¿Quién lo inerva al oblicuo mayor? Si se inserta la polea en la fosita troclear, ¿quién lo inerva? El troclear. Pues, ¿qué par craneal es el troclear? El cuarto par craneal. Entonces este es el patético troclear. ¿Se dan cuenta? Miren, este es el trigémino porque está yendo a la glándula lagrimal. Entonces ustedes tienen que ver si el nervio está relacionándose o si está inervando músculos. Si está inervando músculos, tiene que ser el tercero, el cuarto o el sexto. Y si solamente está caminando y relacionándose, son del trigémino. ¿Ve? Porque estos son sensitivos. Entonces este es el frontal y miren, luego se divide en sus dos ramas terminales, frontal interno, frontal externo. Entonces, el frontal interno también se llama supratroclear. ¿Qué quiere decir? Que pasa por encima de la fosa troclear, de la fosita troclear. Sobre ese punto, ¿dónde está la fosita troclear? ¿Dónde se encuentra la fosita troclear? ¿En qué hueso? Se nos puede pasar. Frontal. Frontal se estudiaba dos segmentos, una vertical y una horizontal. La horizontal se llama orbitonasal. Entonces, en la parte orbitaria y a nivel interno. Entonces, ahí está dando la polea de reflexión del oblicuo mayor, ¿ve? Entonces, si pasa por encima, se llama supratroclear. Y el otro va a salir por el agujero supraorbitario. Por eso se llama supraorbitario. Entonces, si ustedes recuerdan el reborde orbitario de la cavidad, hay el agujero supraorbitario y la escotadura supraorbitaria. Por ahí van a salir el frontal interno y el frontal externo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, de ahí, miren, van a salir, van a emerger y van a dar inervación a todo lo que es, o sensitiva, no se olviden, a todo lo que es la piel de la frente, la región frontal, la base de la raíz de la nariz, para la porción de este nervio que se denomina el nervio frontal. El otro nervio es el nervio nasal o nasociliar. Nasal o nasociliar. Este nervio es el que va a dar la inervación sensitiva, ya que va a inervar al ganglio de la primera rama terminal, que es el octávido, ¿no? Al nervio ciliar. Entonces, dentro de lo que es sus relaciones, miren, con el oblicuo mayor. Entonces lo vamos a ver relacionándose con el músculo oblicuo mayor o superior del ojo. Mayor o superior es lo mismo, menor o inferior es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué ramos va a dar? Entonces va a dar los ramos al ganglio oftálmico ciliar, los ciliares largos y el ramo esfenoetmoidal. Pero esos van a ser sus ramos colaterales. Entonces miren, si vemos acá, entonces, ¿cómo me ubico cuál es el nasociliar? Este nervio, ¿por qué? Porque está inervando al ganglio ciliar. Entonces, miren, en su trayecto, aquí se ha cortado el oblicuo mayor. Va por el borde inferior del oblicuo mayor. Entonces, a este nivel da una rama, el esfenoetmoidal o etmoidal posterior, que va a dar inervación al seno etmoidal posterior o celdillas etmoidales posteriores y al seno esfenoidal. Eso se llama esfenoetmoidal o etmoidal posterior. Luego da, miren, los ciliares largos que están yendo al globo ocular. Ciliares largos. Y luego da una ramita al ganglio ciliar. Y del ganglio ciliar salen los ciliares cortos. Ahí. ¿Dan cuenta? Entonces esas son sus tres ramas colaterales. Ahora, con respecto a las ramas terminales, son el nasal interno y el nasal externo. Igual que el frontal, frontal interno, frontal externo. Lo mismo va a tener el nasal interno y nasal externo. Solo que por sus características y relaciones también llevan otro nombre. Miren, hasta aquí son sus ramas colaterales. Luego sigue el nervio y da sus ramas terminales. Nasal interno, nasal externo.
Entonces, el nasal interno es el etmoidal anterior. Si este era el etmoidal posterior, este va a ser el etmoidal anterior. Para dar inervación también a los senos etmoidales anteriores, o celdillas anteriores. Y luego el nasal externo pasa por debajo de la fosita troclear. Entonces el frontal tenía el supratroclear, el nasal va a tener al infratroclear. Uno pasa por encima, otro pasa por debajo. Esa es la diferencia. Y pues bueno, ahí vamos a tener la inervación que van a dar a través del nasal interno y nasal externo, todo lo que es el tabique nasal, a la parte nasolobar o nasolobular, ¿no? La piel del lóbulo de la nariz, el espacio interciliar, las vías lagrimales, todas esas estructuras van a inervar a través de sus ramas terminales. Bien. Perfecto. Entonces nos vamos al otro nervio que va a ser el nervio lagrimal. El nervio lagrimal, la tercera rama terminal del oftálmico, tiene la característica de inervar la glándula lagrimal. Eso es lo principal. Y se relaciona con otro nervio, pero con otro músculo que va a ser el recto externo del globo ocular. No sé si lo dice acá, creo que no. Ya. Entonces, importante esta situación. Van a formar el nervio cigomático facial. Esto es el nervio cigomático. A través de una anastomosis para luego llegar a la glándula lagrimal. Es importante por inervación vegetativa. Entonces, si nosotros vemos acá, esta es la glándula lagrimal, la fosita lagrimal. Entonces, vemos y esta rama va a ser. Miren, acá está dando un ramo, el ramo orbitario, el cual se anastomosa, o se une en todo caso, porque más que toda anastomosis hablamos en arterias. Se une con un ramo del nervio maxilar. Ahí su ramo orbitario, de ahí van a hacer lo que es el temporofacial, y miren, luego va a ir a la glándula lagrimal. Entonces, el nervio lagrimal propiamente está dando inervación sensitiva a la glándula lagrimal, ¿no? Pero a través de esta unión, que va a venir también desde el ganglio, ¿qué ganglio es este? Del segundo ramo terminal, que es el nervio maxilar, ¿lo ven? Pterigo maxilar, ¿lo ven? De ahí va a venir y va a dar la inervación proveniente de lo que es el nervio facial. Entonces, fíjense, esta es la inervación vegetativa. Entonces, este es el nervio facial. Un ramo intrapetroso es el petroso superficial mayor. Se une al plexo carotidio, que es un ramo simpático, y van a llegar al ganglio pterigopalatino del maxilar. Este va a llegar con sus fibras hacia lo que es el nervio lagrimal. A través de su ramo orbitario va a llegar para formar o para dar la inervación vegetativa de la glándula lagrimal. Entonces ahí está metido el facial. Como les decía anteriormente, el trigémino no es vegetativo, es una vía vegetativa. El que tiene que ver ahora es el facial. ¿Sí? Bien. Entonces, la segunda rama es el nervio maxilar, ¿no? Este nervio maxilar ya es un nervio que va a atravesar el ojero redondo mayor, o también llamado rotundo. Luego va a dirigirse a lo que es la fosa, ¿no? Pterigo maxilar. De ahí va a dar sus ramas colaterales para también entrar a lo que es el piso de la órbita, salir por la cara geniana y pues dar sus ramas terminales. Entonces, si nosotros vemos acá, miren, este es el nervio maxilar, agujero redondo mayor. Entonces, de ahí viene se dirige hacia la fosa, donde está el ganglio. Ahí se encuentra este ganglio. ¿Sí? Luego continúa y va a llegar al piso de la órbita, donde va a cambiar de nombre. No es una rama, cambia de nombre a nervio infraorbitario. En el piso de la órbita o cara superior de la apófisis piramidal, luego ingresa, atraviesa lo que es el surco, el conducto y sale por el agujero infraorbital, la cara anterior o geniana de la apófisis piramidal. Entonces, ese es el recorrido que hace el nervio maxilar.
Entonces, en este recorrido da varias ramitas colaterales. Miren, una rama que les decía, la rama orbitaria, que uniéndose a la ramita orbitaria del lagrimal van a formar este nervio temporomalar y luego de ahí van a ir hacia lo que es la glándula lagrimal para la inervación vegetativa. En este caso, entonces, el ramo orbitario. También va a dar una rama aquí importante. Este es el ganglio. Es una ramita al ganglio, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, pterigo palatino, y de ahí también va a dar varias ramas, como el esfenopalatino. Miren, otra rama, el dentario posterior o alveolar posterior. El dentario medio, alveolar medio. Y antes de salir, da el dentario anterior o alveolar anterior. Esto es importante, ¿por qué? Porque va a dar inervación a nuestras piezas dentarias. Entonces, a nivel del maxilar superior, existen 3 tipos de grupos dentarios para su inervación. Esto les digo a través de inervación anatómica. Entonces, los anteriores, que serían central, lateral y canino, está dado por el dentario anterior. Los premolares, primer y segundo premolar, por el dentario medio. Y primer molar, segundo y tercer molar, por el dentario posterior. Dentario o alveolar es lo mismo, pero ustedes tienen que mencionar superior. Superior anterior, superior medio, superior posterior. Porque abajo también hay alveolar, pero alveolar inferior. ¿Ven? Ahora, existen unas variantes anatómicas. A veces no existe el dentario medio o alveolar medio. Por lo tanto, las personas tienen aquí un plexo nervioso. El posterior y el anterior se unen y a través de ese plexo se inervan a los premolares. Ahora, puede existir las personas que tengan el alveolar medio y que también tengan el plexo nervioso. Por eso es que el dolor no es el mismo en todas las personas. Entonces puede ser mayor o menor de acuerdo también a su tipo de inervación. Entonces, estos son los alveolares, muy importante. A nivel de esta región o de esta fosa que hemos estudiado, ¿no?, entonces se encuentra el ganglio. A partir de este ganglio va a dar la parte sensitiva a este segmento y también va a dar un nervio importante que es el esfenopalatino. Ese nervio esfenopalatino, ahí están sus ramas colaterales que les indicaba, dentario anterior, medio, posterior, el orbitario, el ramo meningio, siempre existe un ramo meningio, y el nervio esfenopalatino, ¿no? Entonces, este es el que les decía, el esfenopalatino, va a dar todas estas ramas a nivel de esa fosa. Entonces da ramos orbitarios, nasopalatino, nasal superior, pterigo palatino, faringio, palatino anterior, palatino medio y posterior. ¿Para qué? Para inervar todas estas estructuras. Miren, ahí está el nervio. Entonces, a nivel de la parte nasal, a nivel de la parte palatina, el nasopalatino, palatino anterior, el palato faringio, palatino posterior, que están ingresando por sus orificios correspondientes para inervar toda esta porción. De las fosas nasales también, del paladar y de la parte es relacionada con la parte faringe. Entonces todo eso hace el esfenopalatino, ¿no? Bien. Entonces ya les había comentado esto para su origen. Ahora, sus ramos terminales del nervio maxilar, miren, se encuentra a nivel de este agujero, el agujero infraorbitario, ¿ve? Infraorbitario, y que va a dar sus 3 ramas, ramas ascendentes, ramas medias y ramas descendentes. Por la inervación que tienen, las ascendentes se llaman palpebrales inferiores. El párpado inferior está inervado por la rama terminal del maxilar, ¿ve? Pero el inferior, porque el párpado superior, por el oftálmico, ¿ya? Ahora, las nasales hacia la parte nasal, el dorso de la nariz y la parte medial de la nariz está inervado por este nervio terminal. Y las labiales o labiales superiores, el labio superior por el maxilar, el labio inferior por el mandibular, ¿no? Esa es la característica
para inervación. Entonces ahí están sus ramos terminales, ascendentes o palpebrales inferiores, tendríamos que hablar acá, descendentes o labiales superiores e internas o nasales. Bien, ahí están sus ramas terminales de este nervio para que puedan ver a través del agujero infraorbital. Y por último nos vamos al nervio mandibular. Este nervio mandibular, también llamado o maxilar inferior, entonces tenemos como la tercera rama, este nervio es sensitivo y motor. El que le da la característica de ser un par mixto, como les decía al principio, es el nervio mandibular. Por lo tanto, si es sensitivo, también tiene que tener su ganglio. En este caso denominamos ganglio óptico. ¿Listo? El ganglio óptico. Pasa por el agujero redondo, por el agujero oval. Y de ahí se va a dar sus ramas colaterales y ramos terminales. En el caso de los ramos terminales, hablamos de dos troncos. Tronco terminal anterior y tronco terminal posterior. ¿Sí? Entonces vemos la imagen, miren, aquí está el nervio mandibular, ahí. Entonces ni bien vemos el nervio mandibular, atraviesa el agujero oval y da un ramo. Este es el ramo meningio, que otra vez vuelve a ingresar, pero ingresa por el agujero espinoso o redondo menor, junto con esta arteria, la arteria meningia media. ¿Lo ven? Entonces, aquí identifican por qué este nervio es el aurículo temporal. Siempre le hace un ojal, como una aguja y un hilo, a la arteria meningia media. Entonces pasa la arteria meningia media y el ramo meningio del nervio mandibular. Acá está el ganglio óptico. Hay sus ramitas para el ganglio óptico. El ramo meningio, o recurrente también se llama, y al ganglio óptico como sus ramas colaterales. Y luego da sus ramas terminales. Las terminales se dividen en dos troncos, tronco terminal anterior y tronco terminal posterior. El anterior da estas ramas, el nervio temporobucal, temporal profundo medio y temporomaceterino. Entonces este se va a dividir en temporal profundo anterior y bucal. Este sigue con el mismo, no se divide. Va a ir a la parte media del músculo temporal. Y este se divide en temporal profundo posterior y maceterino. Entonces, si se dan cuenta, temporo, maceterino y el bucal va a dar a los pterigoideos. Están inervando los músculos masticadores. Por eso es que este par craneal es sensitivo a través de su ganglio óptico y es motor a través de sus ramas que van a ir a los músculos masticadores. ¿Sí? Entonces, si vemos en el esquema, entonces tenemos que ver, miren, aquí está. Este es el temporal profundo anterior. Esta es la parte del músculo temporal y este es el bucal. Miren, el bucal es el que va a dar sensitivo y motor. Va a dar la parte de la sensibilidad a toda la parte de la piel de la mejilla, relacionándose con este músculo, inclusive el bucinador, relacionándose, no inervándolo, porque lo que inerva el bucinador es el facial, pues el músculo de la mímica, ¿no ve? Entonces a la parte medial o lateral. Y miren, en su camino hay unas ramitas pequeñitas. Estos son los ramos pterigoideos, para el haz superior y el haz inferior, o haz esfenoidal y haz pterigoideo. Entonces, ¿por quién está inervado el pterigoideo externo? Se les pregunta. Ya no va a decir trigémino, se supone. Tronco terminal anterior, ¿sí? A través del nervio bucal. ¿Listo? Este es el nervio bucal. Ramitas para los pterigoideos. Y para la parte anterior del músculo temporal. Por eso se llama temporobucal. ¿Listo? Este es el temporal profundo medio, solito, no da otra rama. Para la parte media del músculo temporal. Creo que tengo aquí otro, aquí. ¿No? Entonces aquí tengo el temporal profundo posterior. Entonces este nervio va a ser el temporomaceterino o macetérico. Una rama para la parte del músculo temporal en su parte posterior y esta otra rama va a ir al músculo macetero. Por eso se llama
temporomasseteri. Entonces, esos son los tres troncos que da. Tronco terminal anterior a través de sus tres ramas. Temporobucal, temporal profundo medio y temporomasseteri. ¿Listo? Bien. Nos vamos al tronco terminal posterior. El tronco terminal posterior da el tronco común, el nervio auriculotemporal, el nervio dentario inferior y el nervio lingual. Dentario o alveolar es lo mismo, ¿ve? Entonces, con respecto al tronco común no lo vamos a poder observar porque es un nervio muy pequeñito, ni siquiera en imágenes a veces existe. En disecciones es lo más fácil de romperse, pero hay algo interesante. Este tronco común da inervación a nuestros tres músculos, es motor. Da inervación al pterigoideo interno, otro músculo masticador, al tensor del velo del paladar, que es el periestafilino externo, y al tensor del tímpano o músculo del martillo. Recién hemos oído, ¿no ve? Había dos situaciones, el del martillo y del estribo. El del estribo por el facial y el del martillo por el trigémino. Pero ¿hasta dónde? Por el tronco común, que había sido rama del tronco terminal posterior. ¿Se dan cuenta? Ya hay que armarlo todo, ya hay que ir más detallado en lo que respondemos. Bien, entonces aquí van a ver, en esquemita, el aurículo temporal. Como les decía, este aurículo temporal se caracteriza por hacer un ojal a la arteria meningia media. Así ya pueden identificar aurículo temporal. Y desde ahí se va a ir a la parte auricular. Va a dar la parte de inervación sensitiva al oído externo. Va a dar inervación sensitiva a la glándula parótida, a la articulación temporomandibular, a la TM, el aurículo temporal. Por eso es demasiado importante el aurículo temporal. Y también va a llevar una vía vegetativa para la glándula parótida. Entonces el facial y el glosofaringio, con su estimulación de inervación vegetativa o autónoma, le van a dar el trabajo al ganglio óptico, y el ganglio óptico le va a dar trabajo al nervio auriculotemporal para que vaya hacia la parótida, no solamente a dar inervación sensitiva, sino también producción de saliva. Esa es la idea. ¿Ya? Bien. Entonces, ese es el aurículo temporal. ¿Este qué será? Sale y entra por el agujero espinoso. El ramo meningio o recurrente del nervio mandibular. Así tienen que darse cuenta. Ahora miren, este nervio está llegando y sale por el agujero mentoniano. Este es el nervio dentario inferior o alveolar inferior. ¿Lo ven? Bien. Este es el que va a dar la inervación a las piezas dentarias. Entonces, si vemos acá, este es el que estamos viendo. Entra por el agujero, ¿no?, en la rama ascendente en su cara interna, luego ya no se puede ser visible, entra por el espesor del hueso y va a dar inervación al tercer molar, segundo molar, primer molar, segundo premolar y primer premolar. Entonces, cuando hablamos de los dientes inferiores, piezas dentarias inferiores, hablamos de solamente dos grupos, posterior y anterior. Los posteriores serían desde el primer premolar hasta el tercer molar, y todos esos están inervados por el alveolar inferior o dentario inferior. Cuando llega al agujero mentoniano, ahí da dos ramas, una que se hace visible, que sale por el agujero mentoniano a nivel de los premolares, reparo anatómico. Ese va a dar sensibilidad a la parte inferior, y el que sigue como nervio incisivo es el que da inervación al canino, lateral y central. Esa es la inervación de las piezas dentarias inferiores a través del alveolar. Ahora, este alveolar inferior o dentario inferior da una ramita. ¿Qué será esta ramita? ¿Perdón? Bien, excelente, el miloioideo. Entonces, esta rama va a dar inervación al músculo del piso de la boca, que es el miloioideo, y una ramita al vientre anterior del digástrico. El digástrico es igual que los músculos que hemos visto en el oído. Tiene dos vientres, anterior y posterior. El anterior por el trigémino, a través del miloioideo,
y el posterior por el facial. Un ramo extrapetroso del facial. Bien, entonces este es el dental inferior o alveolar inferior y el miloioideo. Este otro, el lingual. Este es el lingual. Este lingual tiene la característica de ir a dar inervación sensitiva a la lengua. Pero miren, se están uniendo con otro nervio que viene del facial. Esta es la cuerda del tímpano. Si ustedes recuerdan, es un ramo intrapetroso del facial y se une al lingual. Al unirse está llevando su inervación vegetativa. Entonces van a pasar por un ganglio, el ganglio salival, en todo caso, y de ahí van a ir a las glándulas sublingual y glándulas submaxilar. Esa es la característica que tiene el nervio mandibular a través de sus ramas que estamos viendo. Entonces este va a ser el miloioideo. Al miloioideo y vientre anterior del digastro. Este es el alveolar. Este va a ser el lingual. Está el ganglio salival. Aquí está, bueno, ya la parte maxilar. ¿Ven? Entonces la inervación vegetativa, ya para terminar, de la glándula parótida y de las glándulas sublingual y submaxilar. De la glándula parótida está claro. Miren, aquí en neuroanatomía van a llevar, este es el tallo encefálico. Y aquí están los dos núcleos salivales, salival superior, salival inferior. El superior lo tiene el facial, el inferior lo tiene el glosofaringio. Entonces esos son los nervios vegetativos, el glosofaringio y el facial. Entonces llegan al ganglio óptico. Y el ganglio óptico le da el trabajo al aurículo temporal para llegar a la parótida. ¿Sí? Ahora, este ganglio submandibular o ganglio salival que les decía, está viniendo directamente del facial. Aquí se une el nervio de la cuerda del tímpano al nervio lingual para llegar a la inervación a la glándula sublingual y glándula submandibular. Entonces la inervación vegetativa está dada a través del facial y del glosofaringio. Lo que tienen que ver qué nervio es el que lleva la información. ¿Lo ven? El nervio lagrimal, el nervio auriculotemporal y el nervio lingual del trigémino. Ahora, ¿quiénes se anastomosan? ¿Quiénes se unen? El petroso superficial mayor del facial, el petroso superficial menor y profundo menor del glosofaringio y del facial, en el caso de la glándula parótida, y la cuerda del tímpano al lingual, en el caso de las glándulas sublingual y submaxilar. ¿Sí? Entonces, esa es la característica que tenemos que tener en cuenta para el nervio trigémino. Listo, hasta ahí se